Mañana hay huelga en contra de los recortes en educación y hoy nosotros tratamos los motivos de la misma con Juan Carlos Rodríguez Santillana, director provincial de Educación. Gracias por visitarnos una vez más. Muchas gracias. Y también a Enrique García de Viedma, presidente de FAPA Burgos. Gracias también a usted por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a usted. ¿Quiénes se quedan fuera de esta convocatoria, por cierto? ¿Algún sindicato? Bueno, en concreto yo no lo sé porque los sindicatos que forman parte de las plataformas de la escuela pública, por la escuela pública, que son quienes convocan, en cada sitio son diferentes. Es decir, hay una plataforma estatal que forman los sindicatos, pero hay plataformas regionales y plataformas locales. En la nuestra hay sindicatos que no están, que sí que están en la regional. No sé exactamente quién se queda fuera, no lo puedo saber. Los que no han querido convocar, sé que no convoca la escuela concertada, y de los sindicatos, pues algunos habrá como CESIF o así, que creo, CESIF y AMPE, que yo sepa, no convocan, pero no tengo seguridad, ¿eh? Sé que hay otros que sí que están en las plataformas, en unas y en otras, y bueno, pues esos evidentemente con la plataforma convocan. Y aquí en Burgos hay sindicatos que no estando en la plataforma convocan también. Señor García de Viedma, ¿qué diferencias hay entre la cita de mañana con otras que hemos tenido en este mismo curso escolar? Diferencias, digamos, de este curso en cuanto a lo que puede decirse nosotros los padres y madres. En este caso llamamos a la huelga a los padres y madres inclusive para que no lleven a los niños al colegio en un gesto de reivindicación absoluta, es decir, de protesta máxima, cosa que nunca se había hecho hasta la huelga de octubre pasado, que también se hizo así, aunque no fue en todas las provincias. Yo creo que hoy en toda España, o sea, para mañana, se llama de esta manera. Por lo demás, las diferencias son pocas porque los motivos de contestación son los mismos. Lo único que, digamos, lo hemos incrementado en vista de ver que lo que es la ley nueva educativa, el proyecto de la ley educativa, parece que está cercano a querer pasar al Congreso. Entonces hemos incrementado un poco nuestras movilizaciones. Director provincial, desde su delegación, ¿se prevé un seguimiento masivo para mañana o como en ocasiones anteriores? Nunca se sabe. Hasta el día que llega nunca se sabe, aunque ya sabe que los convocantes dirán a primera hora de la mañana que es un 80%. Y yo siempre, a cualquier administración, sea del tipo que sea la administración, siempre es a la que creo, por una razón muy sencilla. Por ejemplo, en el caso del profesorado, yo reto a cualquiera, que nunca me aceptó nadie el reto, a que venga dentro de 8 o 10 días a mi despacho y compruebe la detracción de haberes que hay. Esa es la real. El número de profesores que han participado es el número de profesores que dejan de cobrar el día de mañana. Con lo cual, nosotros daremos a última hora de la mañana las cifras y le aseguro que esas, como las que dará cualquier administración en toda España, esa será la real. ¿Cuál va a ser? No lo sé. Uno de los principales motivos de esta convocatoria es precisamente los recortes que ha tenido lugar tanto a nivel regional como a nivel nacional. Por ejemplo, hablamos de la reducción del número de profesores. Ya podemos hablar con datos en la mano. ¿Qué consecuencias ha tenido? Bueno, realmente para este curso se contrataron, hubo 600 profesores menos, eso lo asumió el propio consejero, es decir, hubo 600 profesores menos. De cara al año que viene es difícil de saber cuántos van a quedar en menos, depende de las jubilaciones y de la cobertura de bajas. Sabemos que solamente se sacan 176 plazas de oposición, siendo que el año pasado no se convocaron, se han acumulado y aún así 176 nos dicen los sindicatos que es muy insuficiente para poder cubrir las bajas que se produzcan, es decir, que probablemente habrá una reducción, quizá no tan grande como el año pasado, que fue el momento en el que más se notó, pero en todo caso que se está notando pues efectivamente en que hay menos profesores en la gran mayoría de centros y bueno, pues lógicamente a clases que se han tenido que agrupar, clases con más niños. ¿Y las consecuencias de esa agrupación y de esas clases con más niños? Que la atención es menos individualizada en las clases. Al ser los alumnos más en clase, en una clase de bachillerato de que haya 26, 27, a que estén en 34, 35, rozando el tope, que es lo que la Junta quiso hacer, no quiso incrementar la ratio por lo menos, que la dio la facultad del Estado, pero sí acercarlas al tope. Bueno, pues sabemos que efectivamente en muchos sitios están las clases de la ESO cerca de los 30 o en los 30 y las del bachillerato en los 35. Son clases en las que hay mucho follón, se arma mucho ruido, difícil de escuchar, es más difícil seguirlas. Eso lo sabemos porque nos lo transmiten nuestros propios alumnos. Hay casos, menos, pero algunos, en los que se sobrepasa la ratio. Conocemos alguna clase incluso de infantil que tiene 27 niños. Lógicamente esto va en contra de la calidad educativa. ¿Le han transmitido, señor Rodríguez Santillana, quejas a este respecto? Ya en alguna oportunidad que me he invitado a este mismo programa he tenido oportunidad de decir que lo que se ha hecho y se viene haciendo en esta administración regional y en otras no es más que lo que la Ley Orgánica de Educación del 2006 dice. Y que yo sepa,
que yo sepa, que conozca, el 2006, por quienes en este momento producen todas estas movilizaciones, no hubo ninguna queja, con lo cual me hace sospechar que no se trata de la norma, sino se trata de quién aplica la norma. En cualquier caso, no es más que un catálogo de situaciones ya absolutamente viejas, ya hace más de 30 años que las vengo oyendo, que además se producen por parte de algunos grupos y sectores justamente en aquellos momentos en que hay gobiernos del Partido Popular, bien en España o en Castilla y León. Como en Castilla y León es mayoritario los años que ha gobernado el Partido Popular, pues esto se repite de forma masiva y sistemática. No son más que la franquicia socialista PSOE-Izquierda Unida, es una franquicia que se desarrolla a los efectos de publicidad y a los efectos de actuación en sindicatos distintos, plataformas, coordinadoras, FAPAS, CEAPAS, mesas, etcétera, pero al final no son más que las dos franquicias políticas que ante una insuficiencia parlamentaria evidente y muy acusada en este momento en todo el territorio nacional, pues actúa de este modo. No digo y advierto que sea ilegal ni que sea ilegítimo, es totalmente legítimo, la misma legitimidad que tengo yo para manifestarlo aquí. O sea que está dejando sobre la mesa que les interesa más apartar o criticar a un color político que la propia educación de sus hijos. Sin duda alguna. Enrique. No, totalmente disconforme. Nosotros, como tal, evidentemente en las plataformas hay sindicatos que pueden tener más o menos una cercanía política, y también hay partidos políticos en las plataformas, porque pueden formar parte. No está cerrado, en principio, a ninguno que quiera defender la escuela pública. Pero lo que son las federaciones están fuera de cualquier color político, y eso lo rechazamos absolutamente, ser franquicia de nadie. Simplemente defendemos una postura referida a cómo debe ser la educación pública, y hay partidos que la siguen más y partidos que la siguen menos, pero nosotros la defendemos frente a todos. Es completamente incorrecto que frente a la LOE no se protestara respecto a determinados aspectos que se consideraba que no eran correctos. La buena parte de la escuela pública, patrocinada o digamos llevada adelante por CEAPA, protestó en varias ocasiones en la calle cuando se estaba gestando la LOE, porque no cumplía las expectativas sobre la escuela pública que CEAPA, que es nuestra organización nacional, tenía. Se ha pasado al Ministerio en su momento, con motivo de los encuentros que ha tenido con CEAPA el ministro Wert, una serie de iniciativas, una serie de puntos patrocinados por CEAPA para, ya que si es que se plantea una reforma educativa, que siempre hablamos de que haya las menos posibles, pero si se planteara, en la cual se prevé y se pide una reducción de las ratios, que siempre se ha pedido. Es decir, nosotros no estamos conformes con la ratio de la LOE. Lo que pasa que estaba, pues estaba. ¿Qué ocurría? Que la práctica estaba llevando a que se bajaran mucho las ratios y no estaban ajustadas en la gran mayoría de sitios. Al ajustarse, y sobre todo la norma permitir incrementarlas, es donde se está produciendo el problema, porque lo cierto es que la gran mayoría no estaban a los topes, gracias a que se estaba siguiendo una política bastante acertada. Creo que podrá decir el señor de Santillana que dentro de que se han hecho algunas protestas en otros momentos, las protestas nunca han sido como ahora. Las protestas son ahora por lo que está pasando, por la manera en que se está afrontando el problema. Evidentemente porque desde hace año y medio gobierna el Partido Popular y modifica la norma educativa. De que algún partido político sigue a las plataformas, no, vamos a ver. Lo que es un seguimiento, que he querido decir antes, a lo mejor no se me ha entendido, es un seguimiento de dos partidos políticos que forman, como digo, el mundo socialista en España. Me hablaba, y en su propia presentación, los padres. Mire, los padres. En la Dirección Provincial de Educación de Burgos, tanto los inspectores como yo y otras personas, estamos sistemáticamente reunidos con algún padre que tiene necesidad de nuestra atención, reunidos con grupos de padres de grupos de escolares que necesitan nuestra participación, con asociaciones de centros. Y me encanta trabajar con ellos porque siempre tienen el interés por mejorar las condiciones educativas de su centro. Cuando llega FAPA, CEAPA, lo que estamos hablando es de otra dimensión. Estamos hablando de una dimensión eminentemente política. ¿Qué representación? Pero si hace unas semanas una asociación de padres de un colegio de Miranda de Ebro, ante un pronunciamiento de la parte de ustedes en Miranda, me dice textualmente, lo que dicen no nos lo han preguntado, va en contra de nuestros intereses, no tenemos nada que ver con eso. ¿Qué representación? Mire, yo he estado 15 años, he sido 15 años miembro de FAPA. 15 años. Y jamás se me preguntó lo que FAPA proponía. Es más, llegaba a darse la paradoja que venían ustedes o sus anteriores representantes o responsables a hablar conmigo, a decirme, los padres opinamos, y yo era miembro de esa organización que decía que los padres opinamos.
Y a mí no se me había preguntado nunca. Es más, procuraba acudir a los responsables de las asociaciones de los centros educativos y me decía, no, ¿pero qué? Pero si es que a nosotros no nos han preguntado. Mire, ustedes son una estructura política, reconozcanlo porque además es que es legítimo. Es absolutamente legítimo. Háganlo, pero sin ningún miedo. De igual forma que yo soy un responsable político y un representante político, háganlo ustedes, debatamos políticamente. Lo que ocurre es que el debate político se produce en un parlamento y allí en este momento las franquicias socialistas no tienen mayoría y por lo tanto es el momento de la agitación, propaganda. Al final vamos a lo que teníamos que ir. En un sistema democrático son los parlamentos, en modo alguno otras cosas. En definitiva, actúan ustedes como aquello de la vanguardia, las viejas teorías, la vanguardia, que es para el bien común, pero no se pregunta ni se cuenta con el común, no va a ser que el común opine distinto a lo que yo quiero opinar. Por lo tanto, si la realidad no está favorable a las ideas, peor para la realidad. Conclusión, ahí va la pregunta. ¿Se erigen ustedes en representantes de padres y alumnos sin tenerles en cuenta? A ver, eso es imposible. Digamos, nosotros, el lógicamente... que ha puesto de Miranda de Ebro, sí que me gustaría que me lo aclarara. Bien, favor. ahí vamos a ver. Lógicamente hay una federación en Miranda. Ha actuado ella y si no ha tenido o ha dejado de tener contacto con el APA correspondiente, lógicamente nosotros no lo sabemos. Siempre tenemos que... por supuesto que estamos totalmente conformes con la postura que adopte nuestra representante allí, que es la representante de la federación. Lo que se nos ha transmitido es que a la asociación de padres del colegio, bueno, pues poco más o menos que se la metió en una encerrona, ¿eh? Es decir, que la situación no fue para nada, digamos, abierta para ellos y se encontraron con una situación que tenían que decidir en un momento determinado. Entonces, la forma de proceder... Sí, un segundo, respecto... ¿Qué es lo que no he entendido? Que tenía que decir, si no estamos hablando de decisión. Lo que estoy diciendo es que sus representantes FAPA en Miranda de Ebro me envían un escrito, una resolución, una petición, como queramos decirlo, y 24 horas después, lo que usted dice de la decisión es posterior, es semanas después. A las 24 horas recibo un escrito firmado por la presidenta de la Asociación de Padres del Centro, en que me dice que lo que el día anterior ha dicho la Federación de Miranda no solamente es que sea falso, es que no les han preguntado para nada, es que no les han tenido en cuenta y además que ellos opinan lo contrario. La decisión, la que usted habla, cuidado con hablar de que se encerronas, porque no sé quién haría la encerrona. Dese cuenta que si le ha hecho el director del centro, está usted acusando a un funcionario de una actitud ilegal y si me acusa a mí está haciendo lo mismo. La decisión libérrima de la Asociación de Padres, a la que yo no conozco a su presidenta, no conozco a nadie de ese equipo directivo de la Asociación de Padres, ha tomado una decisión en función de un escrito que previamente me hicieron llegar y que negaba rotundamente la actuación de sus representantes en Miranda de Ebro. Pues de ser así, que no lo dudo, obviamente es algo grave, Enrique. Que se opusieran, bueno, puede haber habido un desencuentro, siempre lo puede haber en las asociaciones. Es decir, nosotros cuando tenemos que hacer algo relacionado con nuestras asociaciones y que afecte a asociaciones, primero preguntamos. Además, normalmente es al revés. Las asociaciones nos piden que presentemos, que digamos, que hablemos. Es reciente el caso, que conoce perfectamente el señor director provincial, de que hemos alegado en contra de unos cambios de adscripciones que previamente hemos hablado con las APAs afectadas. Oye, que os van a cambiar esta adscripción del centro de primaria al instituto, ¿qué os parece? Tal cual, vemos esto, vemos otro, y según lo que ellos nos han dicho, nosotros hemos presentado su voz, aparte de que ellos han podido hacer lo que quieren. Esto es la forma normal. Nosotros además recogemos su voz en las asambleas. Lógicamente, sobre todo en cuanto a posturas, digamos, generales relacionadas con la política educativa, en principio es FAPA la que, para eso tiene sus organismos representativos, la que va, respecto a las cosas generales, la que tiene su postura hecha a través de CEAPA, etcétera, pero luego se debaten en la asamblea, como este año debatimos algo tan importante como llamar o no a los padres a la huelga y a que no lleven a sus hijos y cosas similares, y siempre lo hemos hecho así. Es lógico. Rechazo totalmente. Perdóneme, Juan Carlos. Es tan cierto lo que está diciendo como que la asociación a la que se refiere es la de Tardajos, el colegio de Tardajos. No solo. La asociación de Tardajos presentó un escrito de alegaciones a la que contesté y a los pocos días curiosamente presenta otro igual pero con unos añadidos que efectivamente estaba redactado por usted porque la forma de redactar es evidente y además hasta tal punto yo niego que ellos hayan aprovechado algún escrito que nosotros aprovecha decirlo aquí, claro, pero yo no les he mandado el escrito que tienen que hacer. Pero quería decir que yo he hecho el escrito de FAPA, que ellos claro, lo hayan querido usar y hasta tal punto es así
que al añadir cuestiones a las que el propio centro había presentado unos días antes, incorpora usted alegaciones que van en contra de los intereses de ese propio centro. Bueno, pero eso es una postura de usted, pero estábamos hablando, Juan Carlos, de si actuamos en contra de las APAs o sin saberlo, y pues no, ahí ha actuado en contra de los intereses de la Asociación de Padres de los Alumnos de un colegio rural en Burgos. Es una postura totalmente, digamos, una opinión totalmente, digamos, personal de usted. Yo no estoy de acuerdo Bien, con vale, eso. de acuerdo. Con eso, todo ese proceso se ha hablado con las APAs, y yo lo que quería decir es que eso es lo habitual. Vale. Y rechazo totalmente que seamos ninguna asociación política. Claro que nos interesa la política educativa, pero no, lo que no tenemos es ningún interés partidista. Ocurre que es que las personas, digamos, que están en los partidos, muchas veces parece que no conciben la cuestión de la participación política más que a nivel partidista y creen que todos tenemos que estar ahí, y no es cierto. Vamos a hablar del anteproyecto de ley, de la conocida LOMCE. ¿Ustedes tienen miedo que en un momento determinado, después de la ESO, se separe al alumnado en dirección a dónde? Bueno, correctamente, efectivamente, digamos, el principal punto, o digamos los dos principales puntos de oposición que tenemos frente al anteproyecto de ley es ese, que en lugar de llevar a todos los alumnos durante la secundaria a un tronco común, a un final común, como es ahora, que se termina en el título de la ESO, que permite acceder ya a las diferentes opciones, pues se separa durante la educación obligatoria, en cuarto de la ESO, en dos ramas. Unos alumnos hacen una rama que permitirá ir a bachillerato y otros alumnos hacen otra rama que permitirá ir a formación profesional. Más otra rama añadida que viene a sustituir a lo que actualmente son los programas de cualificación profesional inicial, que se llamará formación profesional básica, por la cual también se les saca del tronco común y solamente pueden reengancharse a FP. Entonces esto es lo que nos parece fatal, que se segregue a los alumnos en la educación secundaria y que no se permita que todos lleguen. Para nosotros es contrario a la igualdad de oportunidades y fomenta la competencia entre alumnos. Esto es básicamente, claro, esto lleva además una serie de mecanismos por detrás que van permitiendo esa segregación, esa separación de los alumnos, esa clasificación. Eso es para nosotros lo que fundamentalmente rechazamos. ¿Está contemplado así en el anteproyecto? Pero qué segregación, es decir, el uso de las palabras, ya está esto suficientemente estudiado, como el uso de las palabras puede llevarnos a conceptos que no son exactos. Segregación no, porque en este momento, cuando un alumno, por ejemplo, elige una optativa, otra optativa, y por lo tanto automáticamente va por caminos distintos, estaremos hablando de segregación. Mire, no es segregación. Pero mira, le voy a poner ya una cosa mucho más, dado que usted se hace acompañar o acompaña, no lo sé, a políticos significados de esta ciudad, no sé si les acompaña o se hace acompañar, no sé quién de los dos es el que organiza los actos. ¿A quién acompaña, por saber? Pues a miembros del Partido Socialista en Burgos. Comprendo que el camino hacia las listas electorales es difícil y por lo tanto, bueno, hay que hacer camino. Mire, creo que conoce lo que es el Consejo de Estado. ¿Y quiénes están en el Consejo de Estado? ¿Quiénes están? O quienes incluso han entrado en los últimos tiempos en el Consejo de Estado. El otro día el Consejo de Estado, en su dictamen sobre la LOMCE, la ley orgánica en trámite, hace hecho sobre ese aspecto de los itinerarios en cuarto de la ESO, ha hecho un informe por unanimidad favorable a la postura del Gobierno. En otros aspectos no ha sido así, y aquí ha sido por unanimidad a favor de la postura. Por favor, ya que está con algunas personas en algunos actos públicos, pregúnteles, porque es que a lo mejor resulta que ahora ellos no conocen a los que son sus miembros que están en el Consejo de Estado. Segregación. Pero ¿cómo va a ser segregación que un alumno se le ajuste su currículo a sus circunstancias y a sus intereses? ¿Cómo va a ser segregación? Por favor, ¿en este momento también es segregación? ¿Que un alumno vaya a un PCP y en este momento se le segrega? En absoluto. Se le da el camino para una formación profesional posterior o para reengancharse a la secundaria. No, seamos serios, no puede haber segregación, ¿no? Un segundo, 20 segunditos y continuamos. ¿Qué será aquello que me hará grande? Piensas, será la edad, los éxitos, la juventud, la belleza, nada más lejos de la verdad. Solo hay una cosa en este mundo que te hará grande: ser fiel a ti mismo. En CaixaBank llevamos más de 100 años siendo fieles a nuestros valores. Y eso nos ha hecho grandes. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank. Venía a decir el director provincial de Educación como que nuestro otro invitado, Enrique García de Viedma, estaba aprovechando del juego del lenguaje en las palabras, ¿no? Sí, previamente me gustaría comentar que, puesto que el director le gusta atacarme por ese flanco, que si el otro día he aparecido en un acto o en una fotografía, no es un acto del PSOE, era una conferencia o un taller que organizaba el Partido Socialista para hablar de la LOMCE. Nosotros vamos a hablar de la LOMCE allí donde nos invitan. Hemos ido a muchos centros,
a muchas APAs, nos lo dijo el Partido Socialista y nos lo diga quien sea, sindicatos, partidos o quien quiera, nosotros iremos a hablarlo porque nos interesa que se hable de ello y dar nuestra postura. Sobre lo que dice el director, punto 1, es cierto que el Consejo de Estado, que ha sido muy crítico con el informe, eso no lo ha, el punto concreto de los itinerarios no lo critica como a nosotros nos gustaría. Estamos disconformes, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros entendemos que es el peor de los aspectos de la ley, así de claro. Dice que no es segregación, pues dice, ¿por qué no es segregación a los actuales PCPI? ¿Cuál es la diferencia? Lo ha dicho él. Si quiere con el PCPI se reengancha y termina con el título de la ESO. El de la FP básica no. Solamente se le da la posibilidad, si quiere, de presentarse a ese examen, que digamos el corolario o el colofón de todo lo que explicaba antes es que la ESO tiene un examen final. Para tener el título tienes que presentarte a un examen. El que ha estado en la FP puede presentarse al examen, pero no hay ninguna preparación. Actualmente no es así. El que está en el PCPI puede hacer una serie de módulos, unos cursos para terminar en el título de la ESO. Por eso es la segregación, porque se le excluye, es decir, se le separa en itinerarios que no van al mismo tronco, salvo, si uno quiere, claro, dice, vamos por enseñanzas académicas o vamos por enseñanzas aplicadas. Te puedes presentar las dos pruebas, pero ¿quién te prepara para ellas? Allá te las compongas. Esa es nuestra absoluta disconformidad con el proyecto, digamos, la diferencia con cómo tiene que ser, que es lo que intenta hacer la ley actual con sus inconveniencias o con deficiencias, atraer a todos al mismo punto común. Conviene que se lo lea bien. Es decir, en cuanto se acabe la formación profesional básica, se podrá, como en este momento, a partir de los 17 años excepcionalmente y a partir de los 18, obtener el título de educación secundaria básica, el sistema modular a través del sistema de adultos, de los centros de adultos, no con el examen, evidentemente. Como usted dice, con una prueba se puede, el que quiera, y el que no, tiene sus enseñanzas regladas en un sistema modular. A partir de los 18 años, lo tiene, léaselo, porque es que es igual que la LOE, en ese sentido, es exactamente igual que la LOE. Conviene leérselo todo, no ver solamente una cosa con orejeras y no leerse todo ello. Usted, que es el director provincial de Educación, ¿cree que se ha tenido en cuenta la opinión de todos los elementos de la cadena educativa? Yo, en un momento determinado de la propuesta que el Ministerio hizo y la colgó en su página web, y llevaba unos pocos meses, al final no sé cuándo se han acabado, había 54.000 aportaciones. 54.000. Tener en cuenta 54.000 es poco menos que imposible. Me consta, porque he asistido en alguna medida a la génesis interna de esa ley, que sí se han tenido en cuenta muchísimos. No hay más que ver el primer borrador y lo que en este momento ha ido al Consejo de Estado, y lo que del Consejo de Estado el dictamen del Consejo de Estado va a hacer que se modifique y va a ir a las Cortes Generales. Claro que va a haber, que se ha tenido en cuenta. Ahora, es como si me dice, es que no se ha tenido en cuenta la opinión. Hombre, se tiene en cuenta la opinión que se tiene en cuenta. Al final hay un gobierno que es el responsable de las normas y de la legislación en España. ¿Y por qué FAPA piensa que a partir de ahora va a haber más competencia entre los centros? Bueno, porque eso lo dice expresamente el anteproyecto, digamos, está in situ en la filosofía, pero lo dice expresamente, que se intenta que los centros sean competitivos, es decir, se fomenta que los centros, sobre todo en secundaria, que tiendan a la especialización curricular, a especializarse en determinados aspectos del currículo, bien sean pues tecnologías, bilingüismo, lo que sea, para luego, pues digamos, de alguna manera competir entre ellos por los alumnos para ser el centro los mejores posibles, y se fomentan lo que se llaman acciones de calidad, que los centros se podrán apuntar a acciones de calidad, determinados proyectos, entonces de acciones que deberán ser competitivas, se les da mayores facultades a las direcciones de los centros en ese estilo para que en ese sentido sean competitivos entre ellos, junto con la otra pata de este tema, que es la publicación de resultados, algo que hasta ahora no se hace nunca. Se publican resultados generales del sistema, pero nunca por centros. Pero lo que dice la ley expresamente, y en ese sentido les interesa mucho, es que se publicarán los resultados de cada centro, sin datos personales obviamente, pero sí los resultados de cada centro, con lo cual lógicamente se verán en la presión de competir por intentar tener los mejores resultados para estar en esos casi seguro clasificaciones que existirán. Esto a nosotros nos parece muy negativo, porque introduce la competitividad en la educación, que entendemos que en ningún caso debería ser competitiva. Pido, aparte de la brevedad, tenemos tan solo 3 minutos. Me quedo pasmo a decir que la competencia entre los centros y la calidad de la educación de esos centros sea valorado como un hecho negativo, y que el conocimiento de los resultados que el contribuyente obtiene mediante la inversión que hace en un centro sostenido con fondos públicos pueda ser negativo. Es realmente increíble. Es decir, que los centros alcancen las mayores cotas de calidad, y usted lo ha dicho, que se da más competencia a los directores de los centros. Aquí no da tiempo a hablar de la autonomía de los centros que introduce
la nueva ley como ocurre en el resto de Europa? Pues claro, si es que esto ocurre en el resto de Europa, si es que estamos en una situación eminentemente reaccionaria con la LOCSE todavía, la LOCSE y la LOE, que es un trasunto del año 90. Estamos en ello, en una situación en la que no es sostenible. Los informes internacionales dicen cuál es nuestra situación. Por favor, seamos sensatos. Veamos cuál es nuestra situación y a su vez veamos qué están haciendo en otros sitios cuyos resultados son más positivos. ¿Que podemos ser igual que ellos? No, porque tenemos nuestras peculiaridades. Pero hombre, no nos cerremos absolutamente. La competencia entre los centros, bienvenida sea, porque redundará en beneficio del usuario del centro. Siempre. Cuando no hay competencia, pues qué igualdad. Le preguntaba al principio al director qué seguimiento cree que iba a tener este paro. A usted se lo voy a preguntar para finalizar. ¿Cree que va a ser secundado de forma masiva? A ver, nosotros esperamos, desde luego creemos que por parte del estudiantado sí. Por lo que hemos visto parece ser que sí. Esperamos confiadamente en que por parte de padres y madres también, porque nos están llamando cosas que antes en ocasiones no habían ocurrido. Sabemos que muchas asociaciones lo están pasando y nos piden información para que se la demos, para trasladarla a sus asociados. Creemos y esperamos que muchos lo seguirán, y del sector del profesorado no lo puedo saber, es ya más complicado. Enrique García de Viedma, gracias por su presencia en las noticias de la 8. Muchísimas gracias. Buenas representando a FAPE, y lo mismo para Juan Carlos Rodríguez Santillana, director provincial de Educación. Buenas noches. Bueno, en definitiva, pasado mañana habremos tenido un día menos de clase en el curso.